Hola a todas y todos, mi nombre es Samuel López y hoy en Bienestar Emocional vamos a hablar sobre lo que se conoce como fobias. Vamos allá. Para hablar de las fobias como es debido, tenemos que tocar todos estos aspectos que veis en el índice. En primer lugar, una pequeña introducción sobre lo que son las fobias y algunas de sus características generales. Seguidamente describiremos los síntomas que suelen experimentar las personas cuando presentan alguna fobia. Enumeraremos y definiremos brevemente, por un lado, las fobias más conocidas o más frecuentes y, por otro lado, otra serie de fobias de las numerosas que existen, algunas bastante curiosas. También resulta útil explicar y saber cómo se suelen tratar las fobias, distinguiendo para ello dos terapias principalmente. Después recomendaremos un vídeo que resume bien el tema de las fobias, lo que son, tipos, síntomas, etc. Y terminaremos, como de costumbre, con un apartado de conclusiones. Bueno, pues lo primero es definir qué es una fobia. Las fobias están catalogadas como trastornos de ansiedad consistentes en un miedo atroz e irracional de algo o alguien que realmente no entraña tanto peligro como a nosotros nos parece. Se dice que es un miedo irracional porque surge prácticamente sin pensar. Vemos el objeto o situación que nos genera esa fobia y automáticamente nos echamos a temblar, salimos corriendo, nos escondemos, se nos acelera el corazón, etc. Sin, a lo mejor, ningún motivo aparente para que reaccionemos de esa manera. Pongamos el caso de una persona con fobia a las arañas, llamada aracnofobia, también lo veremos después. Está viendo la televisión y de repente sale una tarántula en una película. Es posible que con la simple escena de la película ya experimente algunos síntomas fóbicos como aceleración del ritmo cardíaco o sudoración, cuando realmente esa tarántula no entraña ningún peligro ya que no se encuentra físicamente en su casa, sino que es parte de la escena de una película. Hay bastante consenso en considerar que las fobias se desarrollan en la niñez o en la adolescencia y se extienden a la vida adulta, pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que las provoca. Si bien se sospecha que algunas fobias pueden tener un componente hereditario o que pueden aparecer derivadas de algún hecho traumático, como también recordaremos más adelante. Asimismo, las fobias generan interferencias con la vida de la persona que las sufre. Por ejemplo, miedo a conducir, a volar, al agua, pues son fobias bastante limitantes. Las fobias, además, son trastornos tratables, fundamentalmente mediante medicamentos como ansiolíticos, antidepresivos o sedantes, mediante psicoterapias como veremos más adelante, o usando tanto fármacos como terapia psicológica. Si bien la terapia por sí sola ya suele dar resultados satisfactorios en el tratamiento de las fobias. Si hablamos ahora sobre los síntomas propios de las fobias, se pueden dividir en tres categorías. Tenemos en el circulito naranja los síntomas psicológicos, en el gris síntomas físicos y en el circulito amarillo los síntomas conductuales. Si nos detenemos en cada categoría, tenemos que dentro de los síntomas psicológicos se encuentran aquellos pensamientos distorsionados y desproporcionados respecto al estímulo temido, de ahí el pánico que nos genera. Dentro de los síntomas físicos, por su parte, tenemos la sudoración, una respiración anormal, la aceleración del ritmo cardíaco, temblores, escalofríos, dolor en el pecho, dolor de cabeza o de barriga, sequedad de la boca o mareos, siempre dependiendo del nivel de intensidad del miedo. No hay por qué experimentar todos estos síntomas físicos, ni mucho menos. De hecho, lo normal es que se presenten varios de ellos. En cuanto a los síntomas conductuales, tenemos que se intenta evitar si todavía no nos estamos enfrentando al estímulo o huir si nos ha pillado por sorpresa, por ejemplo, y ya lo tenemos delante, del objeto o situación temida. En esta tabla se pueden ver algunas de las fobias más habituales. La primera que tenemos es la fobia a la sangre o a las agujas.
A la primera se la conoce con el nombre de hemofobia y la fobia a las agujas se denomina trypanofobia. Otro tipo de fobias muy comunes son aquellas que tienen por objeto los animales. Por ejemplo, la fobia a los perros es conocida como cinofobia. La referente a las serpientes se llama ofidiofobia y la fobia a las arañas, como dijimos antes, se conoce como aracnofobia. Todas estas fobias son específicas, es decir, referidas a un animal, objeto, estímulo o situación concreta. Pero, por ejemplo, la fobia a los animales en general se denomina zoofobia, y ya dentro de ellas encontraríamos la cinofobia, la aracnofobia, la ofidiofobia y demás. Otra fobia muy frecuente es la que se le tiene a espacios cerrados como ascensores o máquinas de resonancia, por ejemplo, y se llama claustrofobia. Es difícil no haber escuchado hablar de esta fobia alguna o varias o bastantes veces en nuestras vidas. La siguiente que tenemos aquí reflejada es la fobia a los lugares públicos o agorafobia, en la que se siente miedo a no poder escapar o a no disponer de ayuda. Por ejemplo, si hay un tumulto o una aglomeración. Otra fobia, también bastante limitante, es la fobia a volar, nombrada como aerofobia. Resulta bastante limitante porque si le tenemos miedo al avión, por ejemplo, tenemos más difícil conocer mundo. La siguiente es la llamada acrofobia, o miedo a los lugares elevados o a llegar a caerse. Proviene el nombre del griego acra, que significa altura. La última que tenemos en esta diapositiva es la fobia a las tormentas o también llamada astrafobia. En realidad, esta es el miedo tanto a las tormentas como a los truenos, relámpagos o a ser alcanzados por un rayo. Aquí presentamos otra serie de fobias que también merece la pena comentar. Comenzamos con el miedo intenso a los agujeros u orificios pequeños, llamada tripofobia, al mirar, por ejemplo, un panal de abejas. Otra fobia es la conocida como talasofobia o miedo intenso a las profundidades del mar u océano, a estar rodeados de agua. Esta es una fobia más común de lo que se puede pensar, y mucha gente la sufre en mayor o menor medida. Otra más, la acuafobia o también llamada hidrofobia, es decir, la fobia al agua, llegando a evitar actividades como navegar o nadar, aún sabiendo hacerlo. La siguiente es el miedo a conducir un vehículo o incluso a viajar en él, que se llama amaxofobia. La blatofobia, por su parte, es la fobia a las cucarachas, las cuales en general generan un gran rechazo por su aspecto, porque se las relaciona con la suciedad, con la transmisión de enfermedades o con las alcantarillas. Le pasa parecido a las ratas. La coulrofobia es el miedo irracional a los payasos o mimos, generalmente frecuente en niños. La fobia a los insectos recibe el nombre de entomofobia. Se trata de una fobia general, ya que dentro de la familia de los insectos hay muchos tipos, llamándose por ejemplo la fobia a las abejas apifobia o la mencionada antes blatofobia de las cucarachas. El temor intenso a envejecer se llama gerascofobia, la fobia a hacerse viejo. La referida a las ratas y otros roedores se conoce como musofobia, mientras que la fobia a la oscuridad se denomina nictofobia. Una fobia bastante reciente es aquella referente a no tener el teléfono móvil, a estar desconectados del mundo. La mayoría justifica esta fobia por miedo a la soledad o por necesidades laborales, y se llama nomofobia. La última que tenemos aquí apuntada es la panofobia u omnifobia, es decir, el miedo a todo. Las personas con esta fobia tan extraña no tienen miedo a un estímulo, objeto o situación específico, sino que sienten miedo y pánico continuado sin una causa fija que lo pueda explicar. Hemos comentado unas diapositivas atrás que las fobias se tratan normalmente con fármacos o con terapia psicológica. A nosotros nos interesa centrarnos en esta última opción y vamos a diferenciar dos tipos de psicoterapias que se han demostrado útiles
para el tratamiento de las fobias. La primera terapia es la llamada terapia de exposición. Esta psicoterapia persigue un cambio en la forma de reaccionar al estímulo que nos aterroriza. Para ello tenemos que exponernos gradual y reiteradamente a la fuente de la fobia, de manera que también acudan los pensamientos, sentimientos y sensaciones asociadas a la misma, y vayamos desmitificando ese miedo irracional y controlando nuestra ansiedad. Por poner un ejemplo, si tenemos miedo a los lugares públicos, es decir, agorafobia, la terapia puede ir desde pensar en estar en una plaza abarrotada de gente a mirar fotos de lugares bulliciosos, aproximarnos o situarnos en un lugar público con poca gente. Otro día el mismo u otro lugar público con mayor afluencia. Y otro día estar en la plaza del pueblo en fiestas, es decir, en la plaza del pueblo llena de gente a nuestro alrededor. La otra terapia psicológica útil para combatir las fobias es la terapia cognitivo-conductual. Esta consiste en exposición gradual y repetida al estímulo temido, combinada con otras técnicas como atender a nuestros sentimientos, emociones y opiniones al respecto de la fobia, detectar pensamientos negativos e inexactos y reformar esos pensamientos, de manera que aprendamos a ver el miedo de otra forma. La terapia cognitivo-conductual se centra en potenciar nuestra autoconfianza y dominar nuestros pensamientos, en lugar de que estos nos abrumen completamente. Por supuesto, para someternos a estas terapias, así como para que se nos receten medicamentos aptos para combatir la ansiedad fóbica, tenemos que ponernos en manos de un terapeuta profesional. Aquí tenéis el vídeo recomendado del día de hoy. Su enlace es el que está en letras azules y subrayado dentro del recuadro celeste, cuyo título es Las fobias, del canal Profe Carvajal en YouTube, con una duración de 9 minutos y 14 segundos si somos exactos. El vídeo trata distintos aspectos referentes a las fobias. Lo primero que hace es una diferenciación entre miedo y fobia, diciendo que el miedo es una emoción necesaria para nuestra supervivencia, siendo además una emoción natural y frecuente, por lo que no implica ningún problema psicológico. Sin embargo, cuando ese miedo se vuelve irracional, exagerado y enfocado a algo o a alguien concreto, es cuando hablamos de una fobia. También introduce este vídeo una clasificación de las fobias diferenciando agorafobia, fobia específica y fobia social. Esta es el miedo a las situaciones sociales en las que podemos ser vistos, juzgados y o analizados, o el miedo a hacer el ridículo en estas situaciones. Después enumera los síntomas producidos por las fobias, que son los mismos que ya hemos visto previamente. Se explica que se desconoce el origen de las fobias, si bien parece que algunas podrían ser hereditarias y otras derivadas de traumas vitales. ¿De acuerdo? Coincide con lo que nosotros mismos hemos comentado previamente también. Además, se exponen diversas fobias y, por nombrar algunas distintas a las mencionadas antes, tenemos, por ejemplo, la papirofobia, que se trata del miedo irracional al papel, o la onfalofobia, que es la fobia a los ombligos. Por último, se explica lo que hacer para tratar las fobias. Contactar primero con un especialista, psicólogo, psiquiatra, etc. Tomar medicamentos si nos los prescriben y también destaca el uso de ejercicios de relajación complementarios a la psicoterapia y o medicación. Antes de terminar, vamos con las conclusiones. Hay que decir que existen infinidad de fobias, algunas verdaderamente surrealistas, y por descontado hay muchas más de las que hemos podido reflejar hoy aquí, porque no acabaríamos. Recordar también que las fobias generan síntomas en 3 niveles: el nivel físico, el nivel psicológico y el nivel conductual, en diversos grados según la intensidad de la fobia. Se pueden tratar estas de distintas formas, como mediante psicoterapia, medicación o una combinación de ambas técnicas. Y además es importante saber distinguir entre miedo, que es esa emoción adaptativa, natural e instintiva ante determinadas situaciones, y la fobia, que es cuando ese miedo se hace irracional,
desproporcionado y entorpece en cierta medida nuestra vida. Aquí se cierra esta presentación acerca de las fobias. Espero que os haya resultado interesante y sencilla de comprender sobre todo. Nosotros nos volvemos a encontrar pronto en más vídeos dedicados al bienestar emocional. Muchas gracias a todos y todas y un saludo. Hasta la próxima.